Si son tan amables de ponerse de pie. En el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a tomar una escritura con mucha profundidad. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Acompáñame en oración en tu nombre, eterno Padre Celestial. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Te ruego que sigas bendiciendo a tu iglesia sobremanera, así como lo has estado haciendo. En el nombre de Cristo, llénanos de una palabra que nos dé aliento, nos dé ánimo, que nos confronte, pero que nos exhorte, que nos instruya y nos transforme para ser la clase de líderes que tú tienes para nosotros en tu mente. Eterno Padre Celestial, es tuya la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. En el nombre de Cristo, amén. Ocupe su lugar dándole toda la gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pueden ocupar su lugar. Hermanos, se ha estado hablando conforme a nuestro lema nacional. Ayer se estuvo hablando del poder del Espíritu Santo. Y también por la mañana se ha estado hablando del tema de instruir a las generaciones, que es discipular a nuestras generaciones, porque es como se puede lograr una multiplicación. Hay quienes pueden lograr multiplicación sin discipular bíblica correctamente. Pero aquí pues se trata de una instrucción adecuada, y queremos nosotros entonces referirnos al proceso en la formación de nuestras generaciones, cómo es que se deben de formar para los retos que estamos teniendo de frente en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí se menciona de traer a la memoria una fe que sea genuina, gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque la trampa nos la hacemos nosotros. No puedo darle una fe fingida a mis hijos porque las adversidades son reales. Entonces eso nos está exhortando. Es cierto que estamos en un culto juvenil, pero todos formamos parte de ello, del trabajo, del ministerio. Nunca termina. Entonces y me llama la atención la palabra que utiliza. No dice que la fe que tuvo tu abuelita, sino que habitó. O sea, ahí vivía la fe. No es como que ahorita tengo fe y mañana quién sabe, ¿no? Pero luego ella se cercioró de que también su hija Eunice tuviera esa fe genuina, porque enfrentaban diferentes retos en ese tiempo, que no vamos a detenernos ahí, pero eran grandes las batallas. Pero dice, también estoy seguro que en ti también está esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa integridad. Entonces Pablo se aseguró, y luego también le habla de la palabra adelante. Pero nosotros a veces en este tiempo, a través de los medios de comunicación, Dios bendiga a los diferentes predicadores que están en los medios, que son de bendición. Sin embargo, algo que sucede de rebote es que a veces nada más predican una parte de la palabra del Señor, no tanto la de exhortar, confrontar, redarguir, corregir, doctrinar, no tanto. Ese es el tema del área de oportunidad que nos queda a nosotros, donde se tiene que dar una formación, una doctrina. Sin embargo, Dios, a Él no le importa tanto la comodidad de cada uno de nosotros, sino le interesa una formación, porque cuando vayamos nosotros a trabajar, a ministrar, a servir, no va a ser un mundo cómodo, fácil, sencillo. El Señor reprenda al diablo, pero los planes no son buenos. Entonces tiene que haber un discipulado a prueba de todo. De hecho, la iglesia primitiva tenía un proceso sumamente riguroso de discipulado, porque tenían que resistir hasta la muerte. Y es entonces, como miramos ahorita de Juan Marcos, entonces se debe de formar para contextos adversos a cada uno de nosotros,
porque vamos a lugares donde hay una batalla espiritual, tantas cosas, hay idolatría, ocultismo, la presión cultural y también diferentes doctrinas. Y para este tiempo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, diferentes maestros. Pero la pregunta pudiera ser, ¿qué tipo de enseñanza produce creyentes capaces de sostener la verdad en un mundo adverso, contrario? Aquí es fácil decir gloria a Dios para nuestros jóvenes, pero en la universidad, en el trabajo, en el camino, ¿se da cuenta? O sea, ¿qué generación estamos formando? El hermano Fabián ya estaba preocupado y está preocupado por la siguiente generación. Y todavía no han tenido hijo y ya está preocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que preocupar por la siguiente generación. Uno de los temas es que a veces podemos pensar que en la iglesia se va a enseñar a nuestros hijos, y sí, la iglesia ayuda, pero la iglesia somos todos nosotros. Sin embargo, pues recae una responsabilidad, porque una fe no fingida, uno tiene que ver si mi conducta en el templo es la misma que cuando tengo el problema, que cuando voy manejando, que cuando estoy instruyendo al hijo, si es la misma conducta, o si nada más aquí me porto bien y allá no me porto tan bien. Aquí saco mi mejor versión y allá pues puedo echar otra versión. Entonces, y si también hay coherencia entre lo que digo y lo que hago, porque eso es lo que impacta positivamente o a la inversa. Entonces también se tiene que tener consistencia doctrinal, porque si yo hablo del pecado, de la santidad, pero mis hechos demuestran todo lo contrario, entonces no es una fe genuina. Pero también tenemos que entender que es una fe que se transmite de manera generacional. O sea, se tiene que transmitir, se tiene que impartir. Y eso el apóstol Pablo se preocupó, pero eso viene desde antes. Se hablaba de Josué y las generaciones que entrarían. Pero todavía antes de Josué, estaba cuando se escribió Deuteronomio. Ya van a entrar, pero les vas a repetir estas palabras: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y le vas a amar de esta manera. Y se lo va a repetir al acostarse, al levantarse, al ir de camino, o sea, todo el tiempo. Ese aplauso es para la gloria de Dios. Dios bendiga a nuestras maestras de escuela bíblica, pero en una hora no se puede hacer mucho. Sin embargo, en casa es donde se va a modelar la fe, donde se va a impartir y se va a transmitir. Es importante entonces que nosotros logremos transmitir esa fe. Nosotros tenemos diferentes ejemplos entre nosotros. Yo pudiera tomar varios ejemplos prácticos de cómo se ha transmitido la fe a las siguientes generaciones. Yo puedo tomar ejemplos en mi vida personal y no los voy a decir, pero hay malos ejemplos, pero no los voy a decir. Pero hay quienes en este tiempo no tuvieron una formación en su hogar, ni tampoco recibieron la mentoría, y entonces no están teniendo éxito en su ministerio, aunque no se han dado cuenta. Pero no están teniendo éxito, porque esto viene desde la casa, desde el hogar. Sin embargo, uno puede tener buenos ejemplos. Aquí dice de Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Este sí se aprendía los puntos doctrinales, o sea, Timoteo, ¿verdad? Sí se los aprendía. Entonces, y es bien importante, lo primero que cae en la mente y en el corazón. Los que estudian saben que los primeros 3 a 5 años es lo importante, es lo que ya configura la manera de pensar. Ya lo demás pues está encima. O sea, es bien importante
que desde la niñez ya sabido, o sea, sabía las escrituras, fue instruido. Y recuerden que no, aquí no estaba el abuelo ni estaba el padre presente, y era griego. Había un choque cultural, lingüístico también. No sé si le daban la clase bíblica en hebreo o en griego o cómo le hacían, pero tenía que ser bilingüe. Entonces él tenía esa fe porque el apóstol Pablo estaba seguro. Y la escritura entonces dice: te puede hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. O sea, él estaba metido de lleno. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la grande diferencia. Sale de Dios y entonces lo que sale de Dios cumple su propósito. Uno tiene que entender que no está transmitiendo cultura, nada más. Entonces es una manera de vivir, es la palabra de Dios que cumple su propósito y no vuelve vacío. La palabra de Dios no es, el fin no es que sea informativa, sino formativa, y formar a prueba de todo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es para enseñar, corregir, redarguir, instruir, pero no nada más para eso. Es con un propósito final, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces todos tenemos que llegar a cumplir un ministerio. Cumple tu ministerio, o sea, que se llegue ese tiempo. Pablo ya había aprendido, ya tenía la experiencia con Juan Marcos, y más o menos poco antes de morir Juan Marcos, pues es cuando entonces envía a Timoteo. Ya había aprendido, había madurado esa parte. Pero el hombre de Dios o la mujer, el ser humano, tiene que ser preparado. Y mire, el apóstol Pablo entonces lo deja en Éfeso, una ciudad llena de idolatría, de perversidad y de tantas cosas. Estaba corrompida. Si uno lee Hechos 19, marca muchas cosas adversas en ese lugar. Por eso tenía que estar seguro de que esa fe estaba en él, para haberlo llevado y haberlo dejado en ese lugar. Había problemas en la iglesia, había falsas doctrinas, había idolatría, y había que enseñar la sana doctrina, porque él había sido instruido correctamente, había sido mentoreado por el apóstol Pablo. De manera que cuando llega, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, no se quería quedar todavía, pero para que mandes que no enseñen falsas doctrinas, que enseñen correctamente. Y Timoteo entonces se le está dando una autoridad, y él llegó a ser obispo en ese lugar. Fue el fundador. Bueno, el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso fundó otras iglesias, y hay que ver en su momento si él tuvo éxito en enseñar la doctrina correcta en un ambiente sumamente adverso. Algún joven puede decir: pero pues Éfeso, tantos años y tan lejos. Sí. Ahora en el teléfono, pues ahí traemos virtualmente a Éfeso, y sin ir a lo virtual, presencialmente también tenemos. El Señor reprenda a los mismos demonios que están luchando, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y lo deja ahí, y la carta es para Timoteo. Y por eso, como la perspectiva que tenía el apóstol Pablo, que fuera un obispo, antes un obispo era un ministerio de supervisar, de enseñar, no era un estatus social o eclesial, era una posición de trabajo solamente, así como los diáconos. Entonces fue dejado para hacer el trabajo. Nosotros tenemos ejemplos, así como no quise dar ejemplos
de quienes no pasaron un proceso formativo desde su hogar en la iglesia. Pero tenemos muchos ejemplos y no se me vaya a sentir alguien. Pero todos somos ejemplos, unos buenos y otros buenos. Pero todos somos ejemplos. Hay poder en Cristo, ¿verdad? Buenos por fe y otros buenos por la realidad. Pero hay poder en Cristo, estamos todos trabajando. Pero es importante, por ejemplo, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Bueno, el hermano Armando Benítez, mira, aquí está muy portadito, ministro, pastor, sirviendo en el IBAM y estudió maestría y en el doctorado y todo. Pero muchos no saben quién es su mamá. ¿Dónde está hermana Lorenza? Que levante la mano. A ver, póngase de pie, hermana. Y su papá entró después, no se me sienta, pero ahí está, miren. Esa es la hermana Lorenza y su papá. Pueden sentarse. Cuando yo iba a predicar al Pozo de Imala, porque no crean que nació en Nueva York, Armando nuestro hermano pastor tendría unos 6, 7 años, imagínenselo, edad de 6, 7 años. Y su hermana también, Ana María, pues tendría, no sé, unos 13, 15. Sentaditos, ahí llegaba yo a dar la clase y sentaditos y todo. Qué niño tan bien portado. Pero no, ya me di cuenta, la hermana los tenía, pero a la línea ahí, ¿verdad? A la línea ahí. Bueno, qué rígida la hermana, pensé yo. Pero bueno. Y luego la sabiduría de la hermana. O sea, no nada más lo de la iglesia. Hay que estudiar también, hay que ir a la universidad y todo. Y mire, entonces pues, yo nada más lo bauticé, pero él ya venía discipulado de su casa. Yo nada más lo invité a ir a la maestría y al doctorado. Él fue el que estudió, él es el que fue el todo. Pero todo éxito tiene un proceso. Y ahora creo que hasta de anciano lo eligieron ya. La hermana trabajó para Cristo, su mamá, y mire, ahora está anciano. Es que le tocó suerte. No. Y es dentista, aparte. Le hacemos promoción, ¿verdad? Sí. Es que le tocó suerte. No, pero mire. Pero por el otro lado hay una hermana que muchos no la conocieron, la hermana Ernestina Núñez. Ay, esa se levantaba a orar en la madrugada, no como enseñó Lalito que unos nos levantamos tarde. No, esa se levantaba temprano a orar. Y de su descendencia son más de 100 en familia, la mayoría sirviéndole al Señor. Y luego pues tuvo sus hijas, ahí por nuestra hermana Rosina, aquí está Leonel, pero tuvo a nuestra hermana María Luisa. Y ella, aunque pues sola, pues qué casualidad que las 4 hijas sirvieron, pues la abuela, la madre. Y luego entonces Armando aparece en escenario y pues la hermana Nancy, bien instruida también. Ella, tercera generación. Y ahora que se bautizó María Belén y que Jesús Abraham quiere predicar, mire qué casualidad. Denles aplauso a la gloria del Señor. Yo creo que me van a invitar a comer al Panamá al rato. Pero mire, qué bonita historia, sí, pero el trabajo, o sea, la disciplina, lo que viene del hogar, o sea, cómo también en su momento un consejo pastoral se recibe. Armando pues salió en su momento a trabajar y decían que en Aguaruto, que no sé qué, que no sé cuál, pues llévenselo. Va a prueba de todo. Y mire, ahí está, y digo, no se me sientan porque cada quien tiene su testimonio. Pero mire, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, los nombramientos no reflejan el crecimiento, ¿no? Pero llegan por parte del crecimiento. También porque hay obispos sin obispo, hay posiciones de obispo sin obispo, y hay obispos sin posición que andan supervisando, ayudando, trabajando.
Pero mire, si no hubiera llevado la formación adecuada a Timoteo, pues hasta se hubiera perdido la primera carta y la segunda no supiéramos ni dónde quedó. Pero ahí, oye, es joven, sí, pero ninguno tenga un poco tu juventud. O sea, un joven tal vez de 20 años para corregir viejos ahí y las esposas de ellos. Ya, ¿quién dijo allá? Porque por ahí dice que andan en las casas y todo, también otro texto, pero ese yo no lo estoy diciendo. Apenas alguien con mucho abolengo, ya mucha edad. Pero mire qué tremendo. Y uno a veces se puede preguntar, ¿cómo le irían a Timoteito ahí donde lo dejaron? Que se enfermaba del estómago, porque eso sí, comía hamburguesas y hot dog y todo eso, y no hacía caso y tomaba Coca-Cola, y bueno, ese era otro tema, ¿verdad? Pero mire, él a mediados de los 60 fue enviado y lo dejó. Te dejé, no quería quedarse. No, ahí te dejé en Éfeso y no te me regreses. Pero cuando uno ve unas 3 décadas después, tendría tal vez ya 50 años Timoteo, ya no era un joven, o eran 2 jóvenes de 25 si lo fereamos, ¿verdad? Si lo cambiamos. Uno lee la Biblia y uno lee el mensaje directo de Dios a las 7 iglesias de Asia Menor, y a la primera que agarra, escríbele al ángel de la iglesia que está en Éfeso, al pastor, escríbele. Ahí vamos a saber si cumplió el trabajo, porque también llevaba el poder del Espíritu Santo. Aviva el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos. Llevaba el poder y el discipulado, no tenía para dónde perder. Entonces, mire, y directamente del que tiene los ojos como llama de fuego, no tiene mucha reprensión. Ahí en Éfeso había estado el apóstol Juan, pero ahora estaba en Patmos. El apóstol del amor había estado en Éfeso. Y todo, o sea, aborreces las falsas doctrinas, aborreces todo lo que está mal. O sea, has hecho las cosas bien, solamente tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Dios le había dicho a Timoteo, sé ejemplo en amor también. Y ahí le había estado fallando un poco, porque dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ya dijeron, si tienes todos los dones pero no tienes amor, no tienes nada. Entonces nada más hay que echarle ganas y ser cumplido, firme y no, o sea, con amor hay que hacer las cosas, porque es la esencia de Dios. Ese aplauso es para el Señor. Según fuentes extrabíblicas también, Timoteo pues fue un obispo. Por eso el apóstol Pablo le da ahí las cualidades. Si alguien anhela obispado, porque la carta era para Timoteo, buena obra desea. Algunos dicen que dice ahí, no sabe lo que le espera, pero no, dice buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y ya le dice ahí las cosas, y para establecer ancianos, para organizar la iglesia. Entonces, también si uno mira un poco la Biblia y la historia, de Éfeso surgieron las otras 6 iglesias de Asia Menor. Algunas se fundaron por medio del apóstol Pablo o después de la iglesia, pero esas son las iglesias que se formaron de ese ministerio. Ya no ha de haber estado su abuelita Loida, probablemente todavía existiera su madre Eunice. Y el padre, como no discipuló, pues ni lo escriben ahí. Pero imagínense, o sea, el trabajo de él no solamente tener repercusión ahí en Éfeso a lo visible, a lo tangible, sino Dios mismo decir, aborrece las falsas doctrinas y enseñaste bien, está todo bien, nada más un poco más de amor. Qué tremendo. En cuanto a la muerte de Timoteo, difieren diferentes, valga la redundancia, autores.
pero es probable que murió unos 2 años después que se escribió el Apocalipsis. O sea, el apóstol Pablo dijo: pero tú cumple tu ministerio. Y cumplió su ministerio. Pablo murió antes, pero él tiene que haber muerto satisfecho que había una formación correcta. Nosotros, la iglesia, los padres, nosotros y también los abuelitos, ¿ven? Ya nos fuimos todos en el paquete. No podemos dejar la enseñanza, como ya lo dije, únicamente a la iglesia, a la congregación. Nosotros tenemos que trabajar en la casa, de manera que un niño, una niña tenga un conocimiento en secuencia de toda la Biblia, conocimiento para cuando entre a un nivel con los herederos del reino, ya él conoce Biblia. Ya cuando le digan que provenimos del chango, pues él va a decir: pues yo no parezco chango, ¿verdad? Y que del Big Bang, pues así no dice la Biblia. Entonces ellos puedan entrar, porque de esa edad, desde antes, el diablo ya está ahí, que ideologías de género y que no sé qué otro tipo de cosas, presión social, impureza moral. O sea, tienen que ir bien cimentados, porque imagínense que nuestra hermana Lorenza pues los mandó a estudiar y sí regresaron. No se quedaron por allá, regresaron bien. Y está bien. Entonces, el tema es que tenemos que hacerlo. Lo difícil es que, según Hechos 1:1, que dice: estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, no podemos transmitir lo que no hacemos, lo que no vivimos. Porque puedo decir una cosa y hacer otra. Una vez en una convención, en un lugar, que no puedo decir en qué lugar, pero necesita uno visa para entrar a Estados Unidos para ir a ese lugar. En una convención, le preguntaron a los jóvenes en una convención juvenil: díganos qué necesitan de nosotros. Y se fueron. Y ahí disertaron los jóvenes. Y en cuanto se salieron, ya tenemos todo. Ellos esperaban unas 3 planas ahí de tantas cosas. Y ya no, un renglón. ¿Cómo que necesitan? Necesitamos modelos a quienes seguir. Así decía. Lo bueno que yo no les pregunté, dije, pero los que les preguntaron, y estaba en inglés y en español. Necesitamos modelos de entre ustedes a quienes seguir. No dijeron buenos predicadores, no. Necesitamos modelos, ejemplos a seguir. Así le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y no me acuerdo qué más dice, sino que ¿qué? Sé ejemplo. Ser ejemplo en ese lugar. Una vez, cuando yo estaba en la preparatoria, todavía no le servía yo al Señor, dijeron los muchachos: pues vámonos allá para Nabolato, hay una fiesta y es el sábado. Y no, yo me voy a ir a mi trabajo. Qué aburrido, qué anticuado y todo. Y ya el lunes no regresaban varios de los muchachos a clase. Ya se investigó. No, pues venían en una camioneta en la madrugada, se volcaron y pues quedaron mal. Y uno que estaba internado, dijo el doctor: nada más una persona puede entrar a verlo porque está muy grave. Y él quiere que entre su padre. Y se le miraba ya el cerebro y todo. Obviamente yo no entré, pero pues, dijeron. Y no eran cristianos ni nada. Y su hijo, un muchacho de 17 años, le dijo: ¿por qué nunca me corregiste? ¿Por qué siempre me dejaste hacer lo que me daba mi gana y nunca me preveniste, no me corregiste? Y se le murió en sus brazos. No hubo quien le instruyera. Pero gracias a Dios que aquí hay líderes, siervos y siervas
que vamos a instruir a nuestros hijos, nietos y bisnietos en el nombre de Jesucristo. Timoteo desde la casa fue bien formado. Nosotros sabemos que nuestros hijos van a enfrentar grandes adversidades y la fe tiene que ir a toda prueba para que ellos soporten grandes cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Si no hubiera habido buena formación en Timoteo, pues como escribe en el Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, pues a las iglesias que deberían de haber estado aquí, pero no están. Y nosotros aquí no tuviéramos dentista, tampoco, hermano Fernando, ¿verdad? Si no hubieran enseñado bien. Tú también lo enseñaste, ¿verdad? Al hermano Armando, ¿verdad? También. ¿Sí? Hermanos, es un mensaje de reflexión para padres, hijos, abuelos, tíos y para todos nosotros, para que nos enfoquemos en dar ejemplo y dar formación a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Son nuestro presente. Pero yo digo, ¿cómo se deleitaría su abuela, su madre, al ver a Timoteito corriendo ahí? Él tenía que leer en hebreo, no sé cómo, o en griego, pero mire, sirviéndole al Señor con todo. Es el tiempo, vamos bien gozosos y todo, gloria al nombre del Señor. Pero la enseñanza que dio el hermano Fabián es importante para nosotros, porque es una siguiente generación y que nos está hablando. Y qué bonito enseñó Fabián, ¿sí? Y qué buena esposa le tocó. Pues claro, trae formación. Claro. Y nosotros aquí oímos una excelente conferencia, pero todo el trabajo que está atrás. Entonces qué bonito. Y cuando venga un nieto o una nieta, estoy seguro que esa fe, hermano Baltasar, va ya sus padres y también por el otro lado, generaciones, miren, generación. Nada es gratis, hermanos. Nada es gratis. Vemos los padres de nuestra hermana Raquel, luego su familia y luego los hijos y los nietos también, ya dicen paz de Cristo las nietas. O sea, nada es gratis, pero es un privilegio enorme que Dios nos haya dado ese privilegio, esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo.